La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a través del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, el Instituto Pedagógico Rural Mácaro, la Subdirección de Investigación y Posgrado y la Línea de Investigación Meidieri presentan Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, ubicada al sur de la República Bolivariana de Venezuela. Tierra mágica le llaman, cuna de mitos, leyendas y misterios aún por descubrir. Es aquí donde inicia esta iniciativa investigativa que tiene por objeto registrar para las futuras generaciones parte del legado cultural y milenario que esconde Amazonas, tierra mágica. Investigar sobre los pueblos indígenas en Venezuela no es solo una experiencia enriquecedora, es contribuir a la preservación de la memoria ancestral del origen mismo de la identidad nacional. Por ello, el equipo investigador se trasladó hasta el estado Amazonas para conocer una historia, a todo un pueblo, a través de uno de los aspectos representativos de toda cultura, su gastronomía. Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. Siendo la más grande localidad, fue fundada el 9 de diciembre de 1924 por el ingeniero geólogo Santiago Aguerreberre. Cuenta con una población de un poco más de los 100.000 habitantes y se ubica al norte del estado, a orillas del río Orinoco, frente al poblado de Casuarito, frontera con la República de Colombia. Dos carreteras nacionales la conectan con el resto del país. La primera es la Troncal 12, vía Caicara del Orinoco. La segunda, la Troncal 2, vía San Fernando de Apure. La ciudad cuenta con un aeropuerto de carácter nacional, el aeropuerto Cacique Aramare, ubicado al sur de la ciudad. En la actualidad, presta servicios comerciales a través de la aerolínea nacional Conviasa, la cual cuenta con un vuelo diario desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Desde este aeropuerto parten vuelos locales a otros centros poblados del estado. Esta ciudad es un espacio de convergencia cultural, en principio marcado por más de 23 pueblos indígenas, según la propia Constitución del estado. Además, la cercana relación con las hermanas repúblicas de Colombia y Brasil y, por supuesto, la cultura del llamado criollo, vinculado más a la idiosincrasia del habitante del resto de Venezuela, especialmente de Maracay, Caracas y Valencia, a donde se dirigen gran cantidad de amazonenses para satisfacer necesidades de la cotidianidad. Esta maravillosa mezcla cultural interactúa y convive en una pacífica integración dentro de la diversidad, que ha hecho posible la generación de una particular identidad de este espacio geográfico en plena selva amazónica venezolana. El recorrido inicia con la llegada al propio terminal municipal de Puerto Ayacucho. El mismo cuenta con líneas de buses expresos hacia el centro del país, por la vía de San Fernando de Apure y hacia el estado Bolívar por la vía de Caicara, así como también minibuses hacia las distintas comunidades del interior del estado. El centro de esta ciudad es digno ejemplo de esta convergencia mágica donde, frente a la Plaza Bolívar, se puede encontrar al párroco de la iglesia dando recibimiento a la feligresía, mientras, muy cerca, en la Plaza Los Indígenas, recetan la más diversa variedad de elipsis para todos los males, físicos o espirituales, provenientes del conocimiento milenario de los pueblos ancestrales. De la misma manera, puede observarse una gran variedad de hermosa artesanía que pinta de multicolores el sentir de todo aquel que pasea por estos espacios. Puerto Ayacucho
no escapa al reflejo de las diversas situaciones cotidianas presentes en el resto del país. Colas, cajeros automáticos, diversidad musical, ropa de reconocidas marcas internacionales, así como expresiones lingüísticas juveniles, producto de la difusión de los medios de comunicación y el acceso a Internet, que sin duda llaman la atención en el esfuerzo educativo por promover y difundir aún más el acervo histórico y cultural de esta región. Asimismo, pueden encontrarse aspectos muy particulares como un juego de azar típico y único de esta zona denominado Los Animalitos, suerte de bingo local que se ha masificado de forma significativa, donde se evidencia además la influencia cultural de la región en las representaciones ilustradas del cartón. Después de este recorrido, comienza la búsqueda por acercarnos a esta mezcla mágica del arte culinario del pueblo Wotuna, también denominado Piaroa, el cual se ha integrado e impregnado de esta dinámica cultural, generando matices únicos que moldean a esta región de cara al siglo XXI. La cultura material y económica de los Piaroa es típica de la región guayanesa amazónica. Su subsistencia está basada en el cultivo de rotación, la cacería, la pesca y la recolección de vegetales silvestres y por supuesto microfauna, tal como arañas, orugas, lombrices, bachacos, termitas, cicadas y larvas. Además de las actividades directamente dirigidas a la obtención de alimentos, un aspecto integral de su economía de subsistencia es la manufactura de varios artefactos tecnológicos: cestas, alfarería, madereras, tinturas, venenos, tejidos, mecates, antorchas, plumaje, collares, ceras, gomas, máscaras, cerbatanas, telas de corteza, tutumas, entre otros. Esta industria nativa se basa en el conocimiento y uso de un gran número de plantas del hábitat Piaroa. Los artefactos no son solamente utilizados en los trabajos explotativos, domésticos y religiosos, sino también constituyen la base de un sistema intercomunitario de intercambio por medio del cual los Piaroa obtienen también los bienes occidentales: cuchillos, anzuelos, ropa, mostacilla, entre otros. Esta circunstancia ha llevado además que en sus cultivos priven los bienes que son requeridos por los criollos. La yuca y muchos de sus derivados presentes en Puerto Ayacucho son precisamente producto, en gran medida, de ese intercambio intercomunitario con el pueblo Piaroa. En este contexto, damos inicio al recorrido que nos acercará a un pueblo, a una cultura, vista desde su gastronomía y los frutos de su interacción con la tierra mágica. Para dar inicio a este recorrido, iremos a visitar al chef Guillermo Ruiz en el Gran Hotel Amazonas, ubicado en pleno centro de Puerto Ayacucho, donde sostuvimos un interesante encuentro que inicia esta experiencia. La cocina amazónica es una cocina que la asociación de nosotros estamos ahorita, los cocineros amazónicos, estamos luchando porque salga adelante como la verdadera cocina venezolana. ¿Por qué? Porque es una cocina milenaria, son nuestros indígenas, hacen, como le dije al principio, miles de años ya cocinando, ¿verdad? No tenemos que envidiarle nada a ninguna cocina. Y tomando la cocina amazónica, su base, su particularidad de ellos, de comer, de su gastronomía, es muy simple pero a la vez amplia. Ellos dependen mucho de la yuca, dependen mucho del ají picante y del pescado. La mayoría de la comida de ellos parte de ese punto de vista, de la yuca, el ají y el pescado, y muchas frutas. La etnia Piaroa es una etnia que se ha dedicado, yo le digo los agricultores del Amazonas. De mi parte le digo yo los agricultores del Amazonas porque la etnia Piaroa es la que más siembra aquí en el estado. Es la que siembra la mayoría de los rubros. Te los puedo nombrar: siembran la yuca esencialmente, siembran piña, siembran túpiro, siembran copo azul, siembran todo, manaca, ceje.
toda la variedad de las frutas amazónicas que existen, que ellos las cosechan. Se ha ido incrementando, que antes era por temporada, porque ellos, los indígenas, siembran por temporada, por la lluvia, por tal, pero el mercado se ha ampliado mucho, que se ha necesitado que el producto esté casi todo el año. Entonces ya han implementado sistemas de riego, han implementado que le echen un abono, han aprendido más. Los mismos gobiernos lo han ayudado a que se produzca más los productos amazónicos. No pierden mucho los indígenas. El indígena Piaroa vive su día a día en su comunidad. Ellos trabajan de lunes, martes, miércoles y jueves. Esos son los días que van a su conuco, recogen sus cosechas, limpian sus terrenos y el viernes tienen sus cosechas listas en su casa para sacarla a vender al mercado el sábado, que es el día donde sale todo el mundo a comprar los productos del Amazonas. Dijera un chef amigo mío, ahí tenemos la despensa, está en la selva. Tenemos la despensa, lo que hay que saberlo usar. Tenemos también que ellos utilizan mucho la cacería. El Piaroa caza mucho también. La carne, pero lo principal de ellos, el rubro es, como le dije al principio, la yuca, su ají, su pescado. Ellos utilizan la araña mona, esa que se conoce, la tarántula. Ellos la utilizan y se la comen de una manera muy respetuosa. Ellos saben el tiempo que hay que agarrarla, cuántas hay que agarrar. Ellos no son depredadores de la naturaleza, ellos utilizan lo que se van a comer. No botan, no sacan para tirar, no. Y son muy limpios. La fruta, tenemos una particularidad aquí con las frutas muy buena. Tenemos unas piñas que carecen de acidez, muy dulces. Son tan dulces que cuando uno prepara el jugo no necesitan nada de azúcar. Se toma directo, sí. Tienen otra fruta que yo la llamo que es la fruta prodigio de aquí, porque es el túpiro. Ellos los preparan en ensalada, los preparan en jugo. Es una fruta ácida. Yo la llevo a mermelada, la llevo a preparar platos gourmet al término final de la preparación de las mermeladas. El copozú es una fruta que tiene muchas semillas, es blanca, un olor que tú le consigues, busca y sabe a piña, huele a mango, huele a muchas frutas juntas. El copozú tiene una particularidad, que la pepa es como el cacao, es como familia del cacao. Y se utiliza la semilla para hacer chocolate, pero aquí le dicen copolate por la semilla. Y se produce un chocolate hecho del copozú, que nosotros le llamamos copolate, muy parecido al chocolate, un poco más amargo, más acentuado, pero se utiliza igual. Aparte de la fruta, ellos utilizan la yuca para su mañoco, para hacer el mañoco, para hacer el casabe. Se preparan muchas otras cosas con la yuca también. Hay un picante que ellos le llaman guarubé, un picante muy bueno, como una crema blanca, le echan ají, lo saborizan, pero muy bueno, es esencial para comer así con pan, con galletitas. Porque la araña ellos la cazan y lo que hacen es tirarle un candelabro, unas brasas. Después que le quitan el abdomen, la queman en las brasas y de ahí mismo mojan casabe y van comiendo directo de la candela. La araña se la van chupando, van comiéndose su carne, sus paticas, su lomo. Y ese olor ahumado que da la leña con el sabor de la carne, eso no le echan sal, sino el sabor natural. Se la comemos nosotros, basándonos en ellos, respetando su manera de cómo la agarran, cómo la preparan. Nosotros no tenemos el candelabro en la cocina, pero sí tenemos las hornillas y quemamos unas pinzas, quemamos la araña, le quitamos todos esos pelitos que puse urticaria, puse picazón. Ya al retirarle el abdomen, ya el veneno se va. Se utiliza la parte del dorso de la araña, es la que se abre y se le saca más o menos una cucharadita de carne blanca, muy parecida a la de cangrejo. Tú le preguntas a los comensales a veces cuando están comiéndole, ¿a qué te supo? Me sabe a centolla, me sabe a cangrejo, pero para mí sabe a araña. Acentuado, ellos tienen su casa adelante bien bonita que le echó el gobierno, pero atrás tienen su rancho, todavía donde cocinan, en sus fogones, donde hacen su mañoco, donde hacen su casabe. Ellos viven para eso, pues viven de esa manera y así han vivido por miles de años, que les ha servido, pues se han mantenido. Más bien la
transculturización del refresco, por lo menos. Los indígenas no tomaban refresco, ahora toman refresco. Entonces ahora sí hay diabéticos, ahora sí hay de esto, porque se ha metido algo que más no está dañando a ellos. Ellos viven muy bien de la naturaleza. Lo que pasa es que vienen al pueblo, ahora compran refresco, venden 20 kilos de mañoco y se llevan 2 bultos de refresco para la comunidad. Entonces ya no buscan de hacer manaca, buscan de hacer CG, sino que es un problema, pues más bien que... Pero ellos mismos van dándose cuenta de qué es lo que está pasando. Los eventos que hacemos en Caracas se llenan cuando tenemos la ponencia de la cocina amazónica. Es algo impresionante. En la última ponencia que a mí no se me olvida, bueno, con Nelson a la cabeza, que era el invitado, fue en la Universidad Metropolitana. Hicimos un juego antes de comenzar la ponencia. Es decir, pasamos el micrófono y cada quien va a decir una fruta. Y todo el mundo, patilla, melón, guayaba, pera, manzana, uva. Nadie nombró una fruta amazónica. Nadie nombró un túpiro, una guayabarazá, un copoazú, una guama, un caimito, nada. Cuando comenzamos a pasarle por diapositivas esas grandes cantidades de frutas amazónicas que tenemos nosotros, la gente nos aplaudieron porque tenemos que ver lo nuestro. Tenemos que proyectar lo que tenemos en Venezuela. Yo trabajo mucho con la fruta. La fruta la llevo a mermelada, las llevo a combinarlas con ensalada, la piña, como te dije al principio, un mezclón de piña con piña amazónica, con túpiro. Es una mezcla entre lo dulce y lo ácido con una lechuga romana, una lechuga importada europea. Entonces es donde mezclo uno lo gourmet con lo de aquí. Relleno una pechuga de pato con un guiso de mañoco. El guiso de mañoco es de aquí. La pechuga de pato real, bueno, es una pechuga magra que a la gente le gusta mucho. Y así, los lomitos, le hago una salsa de túpiro, de broma, le pongo el lomito para que la gente lo deguste de otra manera. Entonces esas combinaciones son las que le gusta a la gente. Hemos tenido logros, o el señor Nelson Méndez, más que el más abanderado de nosotros, ya ha ido a varios países con la cocina amazónica y ha gustado, la gente ha aceptado. Ahorita último tuvimos un programa en Tabú. Efectivamente, el chef Guillermo Ruiz pone de manifiesto un primer aspecto de esta investigación que se evidencia fundamentalmente en una exploración de sabores, producto de esta mágica convergencia cultural que aún está en plena evolución, llevando esta a niveles como el planteado por el chef Nelson Méndez, el cual inauguró el primer restaurante de alta cocina amazónica de Venezuela. La propuesta del llamado chamán es una cocina fusión con toques asiáticos, italianos y franceses, armonizados con los verdaderos protagonistas, los alimentos amazónicos que son la base de cada plato, presentados al más alto estilo gourmet y ya difundidos incluso en programas de televisión de corte internacional como Tabú Latinoamérica de la multinacional Nat Geo. No obstante, la propuesta gourmet tiene también su contraparte en la cotidianidad popular de Puerto Ayacucho. Y es que la diversidad cultural se expresa en la cocina de esta ciudad, con matices interculturales que han producido particulares estampas. Vayamos en pleno centro de Puerto Ayacucho al restaurante de William Camacho, colombiano y hacedor de una gastronomía que combina la rica comida colombiana con los más diversos complementos gastronómicos de Aroa. Mi nombre es William René Camacho, nací en Colombia. Hace casi 32 años vivo aquí en Amazonas, Puerto Ayacucho. Y lo mío siempre ha sido restaurante, trabajar con comida, con el público. Ahorita tenemos este restaurante alquilado y procuramos vender lo típico del Amazonas, lo típico del indígena, que consta de sopas, en sopas de pescado, el ajicero, que no puede faltar, el pescado frito, que es el morocoto, la curvina, la palometa, zapuara, y los jugos, muy importante. Cuando está la cosecha de la manaca y el ceje, aquí no faltan.
la yocuta de mañoco. Hay mucha gente que viene de Caracas a comer y no saben qué es el ajicero, se lo damos para que lo prueben. Y les ha gustado, hay otros que es muy picante, pero por lo menos hacemos lo posible de que no falte la comida. Por ley, un artículo en donde todo restaurante debe de tener, no puede faltar el mañoco, la catara, las comidas típicas, los ingredientes típicos de los indígenas. Eso ya es ley, eso ya es obligatorio en un restaurante. Y bueno, como usted lo ve, aquí tenemos el mañoco, la catara, el tornillito. Y como dije ya, bueno, la manaqui, el ceje, que es por épocas en el año, que nunca falta. El túpiro, la ensalada de túpiro, la ensalada de cabeza de gallo, que eso es un pescado frito con su cabeza de gallo. Eso es lo mejor. He vivido casi más de media vida aquí en el Amazonas, trabajando con comida típica. Claro, aquí tampoco falta la comida colombiana. En las mañanas trabajamos con el caldo de costilla, los huevitos pericos, con arepa, hígado. Y también tenemos el desayuno criollo, que es consta de caraota, mechada, queso, huevo frito, arepa. Y el bistec a la criolla y los frijoles, que nunca faltan, con chicharrón. Y aquí viene mucho gente colombiana y les fascina, les gusta la comida colombiana. Y bueno, el venezolano también le ha gustado la comida colombiana. Y también la comida venezolana, igual que al colombiano, también viene. Hay muchos colombianos que vienen y dame un ajicero y vuelven al otro día y les gusta picarse, pero que es sabrosísimo. Eso es algo para ellos ya exquisito. Pues entonces procuramos que eso no nos falte aquí. Bueno, aquí yo, por ejemplo, también preparo, aquí yo la aso, la payara, hago payara asada, pisillo de pescado asada, la payara frita, que a la gente le gusta mucho. Y el tornillito no debe faltar en un plato. Alguien viene y pide una sopa y yo le coloco un tornillito. ¿Esto qué? No, esto es para que le ponga sabor a su sopa y ves que le vas a cambiar el sabor y la gente lo ha probado y a poquito y les gusta, pues eso no debe faltar. Eso es, bueno, yo trabajo feliz. Tal como lo manifiesta Camacho, la gastronomía del Puerto Ayacucho en el siglo XXI cuenta con una multiplicidad de sabores que convergen en un común denominador: los productos amazónicos. Por ello, nos fuimos a donde los venden, el mercado municipal de Puerto Ayacucho. En él observamos los productos y derivados típicos de esta región, cultivados, procesados o utilizados por los pueblos milenarios desde hace muchísimo tiempo. Todo este recorrido por el Puerto Ayacucho del siglo XXI nos ha mostrado el contexto geográfico, social y cultural en nuestra búsqueda de los sabores Piaroa. Vamos ahora a las raíces, dirigiéndonos a una comunidad de este milenario pueblo indígena para descubrir su magia y sobre todo su legado gastronómico para las nuevas generaciones de la nación. Para ello, debemos salir de Puerto Ayacucho, vía Puerto Páez, específicamente a la comunidad de Limón de Pargüeña, a unos 45 minutos de la capital. Es una comunidad de predominio Piaroa, uno de los 23 pueblos indígenas de la región. A la misma accedimos por invitación del maestro de educación primaria Nereo López, hijo del capitán de la comunidad, jerarquía de la cosmovisión del pueblo Piaroa, que indica respeto y autoridad, al igual que la figura del chamán, orientador fundamental de la misma. Aquí iniciamos la visita al universo Piaroa, en la unidad educativa Félix Ramón Rivas. Dando un recorrido por sus instalaciones, nos encontramos con un plantel modesto, pero muy pulcro y limpio, aspecto muy propio del pueblo Piaroa, trabajador y muy ordenado en su cotidianidad. Esta escuela cuenta con internet y laboratorio de computación, además del acceso a los programas gubernamentales de carácter nacional y regional en materia educativa. Aquí somos recibidos con gran cordialidad por los maestros Nereo López y Fermín Padrón,
integrantes del pueblo Wotuna. Visitado el profesor licenciado Negreo, licenciado Fermín, una representante de la escuela. Doy las bienvenidas, como acabo de decir, estamos recibiendo la visita del profesor Franklin y estamos presentes el licenciado Nereo López y mi persona el licenciado Fermín Padrón. Siempre estamos dispuestos a trabajar y cualquier cosa visita que recibamos siempre lo vamos a estar esperándolo para atenderlo como se merecen. Cumplida esta maravillosa estancia educativa, iniciamos el camino a la casa familiar de los maestros, alrededor de 20 minutos desde la escuela, donde la familia se prepara para nuestra llegada y elaborar lo que para ellos implica un gran festín. Sopaina kumena beseto pide profesor Franklin akame usak ato poto patuma kuangatua pe akumena ma pine limo tawiyamata pan pine ratoba panama daya bunana wala muda bunana khapinata pato tatamo mena. Primero le doy bienvenida a todos que está presentando este video en este momento. Me encuentro en la comunidad Limón de Parueña y voy a explicar un poco sobre la reseña histórica de la comunidad. En este caso, la comunidad, antes de hacer la fundación de la comunidad, nuestros abuelos ancestrales vivían en la parte de la selva, específicamente en un lugar que se llama Guaramunda. Eso es un raudal pues, que para nosotros es muy importante. Bueno, resulta y pasa, después que ellos vivieron, practicaron su cultura, su cosmovisión, llegaron a una comisión por parte de la presidencia de aquel entonces. Y luego, como encargado de esa comisión, fue mi papá, en ese caso, señor Ignacio López, que es directamente responsable. Él convoca un día a los 3 familias para trasladarse para acá y hacer una fundación de la comunidad, donde ellos específicamente llegaron el 7 de enero de 1970. Desde ese entonces, ellos vivieron allí sin denominación de ese asentamiento, pero un día llega un visitador por la Comisión Regional de Malaria. Entonces él llega y observa una mata de limón. Es allí donde él, digamos, bautiza pues como al nombre Comunidad Limón de Parueña. Y también esta comunidad es una comunidad cultural, una comunidad con una visión de mantener los valores culturales. Y aún todavía nosotros tenemos esa cosmovisión como un valor. Y lo tenemos. ¿Por qué? Porque todavía reconocemos nuestra vestimenta, reconocemos el idioma materno, la comida, en forma de hablar, en forma de familiarización. Todo eso para nosotros es muy importante. Por eso lo mantenemos y seguiremos manteniendo esta cultura, específicamente cultura Wotuna. Qua vino da pide mayorizo da to onya na te pide aqua na mata no pasia pide aquari ya ina da una to pe ku pide ma to darena poisa kuna viwate hono ka pasia pide poisa na da oyana Para darle breve traducción y explicación sobre acaba de explicar la señora Carmen Luisa. En este caso, aquí podemos observar la araña mona, pues digamos de esa forma, y esencialmente es un alimento autóctono para nosotros que nunca es inolvidable. Esto para consumir hay que hacerlo primero con las llamas. Bueno, más adelante veremos la práctica. Y este es un plato especial también para nosotros. Aquí tenemos 3 platos especiales de la gastronomía Wotuna que son diferentes en caso de que podemos observar aquí bachaco tamari,
Y también tenemos los pescados. Esto también se prepara en asado, se prepara en ajicero, en diferentes formas. Pero más adelante presentaremos solamente un solo plato especial. Y esto también tiene que ir acompañado con ají, que ya lo llamamos aquí en Amazonas diente perro. Que es muy importante también, que eso da el gusto cuando hacemos o consumimos pues en ese momento. Esta comida no solamente especial para una sola familia, sino que hacer compartir a la persona que llegue de la visita. También le brindamos este plato que es muy sabroso, que es muy importante para nosotros. Y así, y esto como uno de los complementos es casabe fresco. Aquí lo tenemos, que es muy rico, especial para acompañar pues con estos platos gastronómicos del pueblo Huautla. Kita beda ujar biasa tuh. Beda mah kalau upah mau tuh beda mah ujar mah. Ya. Kakak, boleh jawabin nanti kok. Ya udah untuk sini ya. Ya udah. Paano cukup upah mau ujar mah kalau. El primer paso es asarlo entre la llama para que se le quite, digamos, los pelos que tiene la araña, porque eso también es un peligro y hay que dejarlo que quede bien asadito, y es allí donde hay que consumir y comer pues acompañando con el ají. Bueno, aquí podemos observar, y específicamente como uno de los complementos para darle el gusto es el casabe. Nena baik pues kupas bawa apa mah. Y este caparazón también hay que quitarlo porque es allí donde tiene la presa. Y entonces la araña también puede ser consumido tanto los adultos, tanto los jóvenes, tanto los niños y niñas. Porque este es un alimento especial para nosotros, para el pueblo Huautla, porque no es venenosa, claro, aunque se puede decir que es venenosa, pero ese es dependiendo, porque si un experto lo extrae a la araña porque ya es algo muy especial, y entonces las orientaciones de adultos hay que cumplirlo para que más adelante no le cause pues ese daño. Ini Panama, dia usah tu pitur bakau itu kan. Tu mah kuat bahasa pitur mah tetamu yang mana tu kuina mana kita mau nak kuat sana kuat dia nata. Pitur mah bakau dah apa ya tu. Bueno, ahora le voy a explicar en idioma castellano sobre cómo es el consumo de, en este caso, el bachaco tamari. Aquí podemos observar y se come pues enterita, y también se comparte con los familiares, con los compañeros. En este caso podemos observar el compañero que ya está comiendo al bachaco tamari. Y también es muy importante de mantener por este tipo de gastronomía, porque para nosotros esto permite un valor y a la vez mantener el cuerpo activo, sano, y no es venenosa. Por eso nosotros tenemos, bueno, algunos nos ha calificado porque los Huautla o los Piaroba viven pues tantos años. ¿Por qué? Porque consumimos, pues mantenemos la cultura, consumiendo bachaco tamari, como le mencionaba, bueno, la araña.
Ewepu, Arwe Buenan, Ose Payo Yanata, Cuacheto, Tumaponana, Guamina, Preparación del el famoso aicero. Primero se monta, bueno, el aicero consta específicamente, se monta, entonces, cuando ya el agua está hirviendo, bueno, está el proceso de hervir, entonces se echa la presa, se agrega el ají, la sal, y esto hay que esperar aproximadamente 20 minutos o 25 minutos, y para que todo esté listo, pues todo. Bueno, aquí vemos la yucuta, que comúnmente nosotros lo conocemos. Está compuesta por, en este caso, agua natural y la yuca. Se prepara, lo que se obtiene ahí es el mañoco. Entonces, la yucuta siempre se ofrece a las personas que vienen de visita. También se consume después de haber consumido alimentos. Al final se consume, pues, o durante el consumo de alimentos, puede ser en el almuerzo o en la cena, que la parte criolla nosotros hemos observado que también hacen, complementan con el vino, pues, cuando consumen alimentos. Para nosotros la yucuta es un complemento que nunca debe faltar cuando se ingieren los alimentos. Entonces es como una ofrenda de amistad cuando tú se lo ofreces a alguien que viene de visita, que viene a compartir contigo, pues. Entonces es como si tú le estuvieses ofreciendo parte de ti, y ofreciéndole esa buena amistad y ese recibimiento cuando tú le ofreces una taza de yucuta. La yucuta puede variar, puede ser yucuta de manaca, puede ser yucuta de ceje, también se prepara con mañoco o puede ser casabe fresco, también se puede preparar. Desde hace tiempo de ancestralidad, bueno, hasta ahora hemos demostrado por la cultura que todavía nosotros existimos, porque muchas veces la gente menciona que se ha perdido la cultura guanche en diferentes culturas en este caso, pero nosotros de verdad lo mostramos y lo mantenemos, la cosmovisión, los valores, la cultura y todo. Bueno, seguiremos manteniendo y de verdad agradecidos todos, y así lo despedimos. Regresamos de vuelta a Puerto Ayacucho. Y para la sección final, conversaremos con el doctor José Lara, coordinador de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, Extensión Amazonas, y especialista en pueblos indígenas, no solo por su ascendencia al minerario pueblo indígena Jibi, sino además por su conocimiento de la zona y pericia en el estudio de la cosmovisión de los pueblos indígenas de esta región, su condición de educador e investigador, así como su contribución a la educación intercultural bilingüe en todo el estado. Para mí es un placer acompañarte en este transitar investigativo hacia la búsqueda de esa cultura que tanto nos ha costado para incorporarlo a la vida del docente. Y sobre la pregunta quiero decirte que debemos comenzar diciendo que los pueblos y comunidades indígenas de Amazonas tienen su propia cosmovisión. Esa cosmovisión es lo que hace cómo se debe conducir cada indígena desde sus propias raíces, desde sus propios elementos que lo constituyen como tal. En el caso de los Wotos, o hombres de selva, puedo decirte que su cosmovisión o los principios que rigen este pueblo indígena es saberse parte del mundo, del medio, de la naturaleza. Cuando nos conseguimos entonces con otras personas que no son Wotoa, ellos también son Wotoa, ellos también son personas, ellos son también mis hermanos. Por lo tanto, es parte de mi cotidianidad. Estoy hablando desde el pensamiento Woto.
¿sí? Entonces, si mi principio o si el principio que rige la relación que debe existir entre el Wotoha y los demás, digo los demás como medio, como persona, los elementos que componen mi medio, la naturaleza, la relación social, debo decirte que es de una relación horizontal. Es mi hermano, por lo tanto, le debo respeto. Yo, como Wotoha, creo que mi hermano, yo le debo respeto, pero también le respeto su diferencia. Él no habla como yo, pero es mi hermano porque es una persona, ¿sí? Entonces, pero eso no significa que yo no aprenda de él, no, desde mi principio yo aprendo también con él. Yo también quiero que él aprenda de mí. Y por eso es mi relación de fraternidad, de hermanos, de amigos. Esa relación con las personas, con las distintas personas, sean no indígenas o sean indígenas, es parte de mi práctica axiológica, es parte de mi cotidianidad. Es uno de los principios que cuando tú dices, bueno, pero ¿qué hace? ¿Cómo es posible la relación entre los indígenas y los no indígenas en Puerto Ayacucho? Puerto Ayacucho es un centro de convergencia multicultural y plurilingüe. No importa que tú no me entiendas en el lenguaje propio oral, pero sí me vas a entender en el lenguaje gestual, con el lenguaje propio del ser humano, de cómo hacerme oír, de cómo hacerme que tú me entiendas lo que yo quiero. Yo te ofrezco mi yucuta, yo te ofrezco mi comida, y entonces, y eso no existe una expresión oral que no se pueda entender. O sea, solamente con ofrecerte una yucuta, te estoy dando mi mano, te estoy ofreciendo mi cordialidad, te estoy diciendo que yo soy parte de ti, que yo no estoy por encima de ti, sino que yo soy parte de ese elemento o de esos elementos que conforman tu vida. Debo decirte que hace muchísimo tiempo nosotros o los indígenas en el estado de Amazonas hemos ido transformando nuestro propio mundo desde la cosmovisión o desde los conocimientos ancestrales hasta nuestros días. Sin embargo, nosotros resguardamos muy celosamente todos los conocimientos ancestrales. Eso no significa que nosotros nos ubicamos en los ancestros, en los conocimientos ancestrales simplemente, sino que esos conocimientos ancestrales los mantenemos y aprendemos de la cultura nacional y universal. ¿Qué ha hecho posible esa convergencia, por lo menos en la gastronomía? Lo ha hecho posible esa misma convergencia de la multiplicidad de culturas. O sea, nosotros hace muchísimo tiempo se explotaba el caucho y el balatá, y una de las consignas para la supervivencia, debo decirte, además que esta parte de la historia, es que vinieron muchos europeos, muchos de la cultura occidental, a explotarnos a nosotros los indígenas. Y desde entonces una forma de sobrevivencia era el aprender el español. O sea, saber hablar el español era una forma de sobrevivir para contrarrestar toda la explotación humana que hubo en aquel entonces sobre la explotación del caucho y el balatá, y que vinieron muchas personas, así como sucedió en la avenida de Cristóbal Colón a nuestra tierra, igualito sucedió por aquí, por estos lados de Brasil, con la avenida pues, de muchos portugueses en la compra y venta del caucho y el balatá. La historia, ese devenir histórico de los pueblos indígenas hacia Puerto Ayacucho, lo hace quienes, las políticas de Estado, las políticas sociales que se vinieron desarrollando a lo largo de la historia. Y entonces yo papá o yo abuelo busco que mi hijo vaya a Puerto Ayacucho para que aprenda el castellano, pero además aprenda a vivir como viven los criollos, para que tú traigas también algunos beneficios para mi pueblo. Entonces, ese contexto se ve amalgamando poco a poco, y es donde nace este nuevo diseño del hombre, que es indígena, pero que también conoce sobre su historia, conoce sobre la historia de los pueblos no indígenas, y
y conviven, pues. Entonces cuando vemos de repente una empanada hecha de lapa, o sea, cosa que no lo vas a ver de repente en Caracas, o si lo ves, lo consigues en Caracas, entonces cónchale, mira, esa empanada, ¿cuánto cuesta? Porque también ahí va el valor. O una yaca de tortuga. Mira, la yaca no es propia de los pueblos indígenas. Tengo entendido que es una amalgama también de conocimiento no solamente europeo, sino venezolanista, o sea, el toque venezolano. Pero si nosotros además le agregamos como la carne pues, que se necesita para la yaca, y colocamos en vez de carne de res la tortuga o el cabezón o el terecay, entonces tú conviertes la yaca, que es un icono de la gastronomía venezolana, en algo más específico, o sea, que identifica ya no solamente a Caracas o Venezuela, sino que identifica al estado Amazonas o al estado Apure en el caso entonces esa convergencia de la gastronomía se ha dado a través de la historia, del aprendizaje. No es cierto que los indígenas no aprendan. Claro, como ser humano nosotros asimilamos, aprendemos y nos acomodamos según las circunstancias y las características que nos da la vida. Ha jugado un papel muy importante. La escuela. Y debo decirte que antes del año 1978, cuando se implementa el REI, o el régimen de educación intercultural bilingüe, la educación que se daba en Amazonas era la misma que se daba en Caracas, con el mismo tratamiento, o sea, no había una caracterización, una contextualización de un currículo que permitiera el acceso de los conocimientos ancestrales aborígenes. Sin embargo, desde 1979 se ha ido por lo menos incorporando algunos elementos con su alto y su bajo, porque no hay ¿cómo le diría? Una actitud que favorezca realmente a la construcción real o el desarrollo real del nuevo diseño, de esta modalidad educativa, de una educación apropiada en contexto multicultural o en contexto intercultural, para no sobrepasar sobre él. Por supuesto, mira, fíjate bien, algunas veces nosotros nos paramos y si vemos la película completa nos damos cuenta primero. Una cosa es hacer la comida típica indígena o wotua como lo cocina el wotua, desde el fogonero, no desde una cocina eléctrica, desde la leña y no carbones, en vez de utilizar por lo menos una olla extranjera, aquí utilizamos de repente el barro, ¿sí?, para hacerla. Entonces, pero también vemos que nuestros peruanos ya han podido comprar sus ollas, inclusive esa famosa empresa Reina Huerta, que se llama, que es súper cara, pero que, o sea, lo que te quiero decir es que ese proceso se ha venido dando porque no le habían dado importancia al arte culinario ancestral, porque lo veían como algo insignificante, que eso no valía. ¿Cómo es posible? El menosprecio, pues sí, el menosprecio por la cultura viva, por la cultura ancestral, por el conocimiento ancestral en el arte culinario. Sin embargo, desde que, y esto también se debe a los lingüistas, antropólogos, que han hecho posible de que nuestros indígenas, nosotros pues nos demos cuenta de que ellos también valen la pena y que hay que recuperar, hay que revalorizar todo el arte en toda su extensión, y entre ellos está el arte culinario, porque la forma por lo menos de preservar los alimentos de una temporada a otra, eso es digno de investigar. O sea, ¿cómo es posible que por lo menos nosotros nos preparemos en el tiempo de la sequía, tenemos el pescado, pero que eso nos dure para la próxima estación de invierno, cuando no hay posibilidad de conseguir el pescado? O sea, todo este tipo de herramientas de arte y de conocimiento para la preservación de los alimentos, eso ya se había perdido, porque era más fácil
ubicar mi pescado en la nevera o en el freezer que en una tapara curtido. ¿Sí? Ese proceso de aculturación, bueno, pues está sumamente avanzado. ¿Qué estamos haciendo nosotros en las universidades? Tratar de que nuestros docentes en su formación desarrollen, reflexionen sobre la base de la importancia que tiene el conocimiento ancestral y su preservación, no solamente como patrimonio cultural del mundo, sino para reconocernos como indígenas, para reconocernos como arte y parte del mundo, de la creación del mundo inclusive, y que no perdamos nuestra esencia y nuestra génesis de ser indígenas, que también es parte de la cultura. Nosotros los indígenas buscamos hermanos, vivimos entre hermanos. Nuestro principio que rige nuestra vida es de hermandad, de fraternidad, de una cultura viva que sea capaz de estrechar nuestras manos. Nosotros hemos sido guerreros en tiempo pasado para la preservación de nuestra familia, de nuestra cultura, pero no para avanzar sobre ella. O sea, nosotros no nos creemos dueños ni siquiera de nuestro ambiente, por eso es que nosotros creemos que la tierra es nuestra madre y que a ella nosotros le debemos respeto tal cual como si fuera nuestra madre biológica. Y eso es lo que nosotros pedimos al mundo, respeto a nuestros conocimientos ancestrales, a nuestros elementos que constituyen cada una de nuestras culturas y a nuestra cosmovisión, así como nosotros respetamos su forma de vida, sus patrones de creencia. Agradecidos, el equipo investigador, a manera de conclusión, asume que toda la información reportada por los distinguidos participantes de esta experiencia investigativa permiten inferir algunas consideraciones que bien vale la pena destacar. La convergencia multicultural de la región ha permitido, sin duda, la generación de una identidad muy propia y particular en la ciudad de Puerto Ayacucho, que ha propiciado estampas y matices que enriquecen el acervo cultural y milenario de Venezuela. Convergencia, además, impulsada por el Estado venezolano desde los años fundacionales de Puerto Ayacucho, para promover la población de la región, como el caso de Limón de Pargüeña, y confirmada efectivamente por los participantes. Asimismo, la gastronomía, impregnada de esos matices multiculturales sin perder su esencia ancestral, sirve de espacio y tiempo para el fortalecimiento de la unidad dentro de la diversidad, aspecto también confirmado por los participantes. Por último, es de destacar el esfuerzo que debe realizarse por iniciativas que persigan el registro y resguardo del conocimiento ancestral indígena, como contribución al reconocimiento de nuestra identidad nacional y el respeto a las futuras generaciones de venezolanos. Propósito, por cierto, de esta experiencia investigativa. Hemos llegado al final de este recorrido y la experiencia nos permite inferir que la gastronomía piaroa del siglo XXI está profundamente arraigada en esta tierra, evoluciona y convive con la diversidad cultural que la ha enriquecido y la promueve como expresión viva y sostenible para las futuras generaciones de todos los venezolanos y de la humanidad. Hasta una nueva oportunidad. Bien, en esta oportunidad, disculpe, primero es... Toma dos, vale, ¿ah?
Bien, en esta oportunidad, no, disculpe, primero de... Toma dos, vale, ¿ah?